Vídeo número 269 de 365. Pregunta. Hola Joan, me está explotando la cabeza con los vídeos sobre Dios y sobre todo con el tema del libre albedrío. Me parece la clave de todo. Yo creo que sí. Yo creo que el libre albedrío explica muchísimas cosas. ¿Puedes contarme algo más sobre ello o recomendarme algún libro? Muchas gracias por lo que haces y por mostrar tu fe así sin complejos ni miedo. Ni complejos ni miedo, ninguno. Vamos, estoy aquí para ayudar y me parece que este tema es, a mí, el más importante de todos. El que más. Y ahora sí vamos a contestar esto. El libre albedrío, ciertamente, como he dicho, ya me parece que es una de las claves, si no la principal clave para entender la mayoría de cosas que de verdad nos afectan y sobre todo aquellas cosas que sí que nos pueden alejar o hacer dudar sobre Dios o sobre la mismísima fe. Y es importantísimo tener claros unos cuantos aspectos. Para esto, quizá el mejor libro que hay, aunque aviso que es un libro muy difícil, o sea, a mí me parece que es un libro complicado, no me parece que alguien que no está acostumbrado a leer filosofía profunda se pueda meter en él sin más. O sea, no puedes pasar, yo qué sé, de libros de filosofía clásica, quizá más sencillos de entender, como puede ser Séneca o las mismísimas meditaciones de Marco Aurelio, a leer esto. O sea, creo que no es lo mismo, es muchísimo más complicado. Así que si compráis este libro, id despacio y buscando información adicional que os ayude a comprender esto, incluso algunos artículos explicando el libro, vídeos explicando el libro, que hay muchos, creo que os vendrían bastante bien. La mayoría está en inglés, pero bueno, alguien habrá hablando sobre esto. Es Dios, la libertad y el mal, de Alvin Plantinga. Es un libro increíble, muy potente, que explica sobre todo, pues, como dice el título, pues, las cuestiones de la libertad, del mal y de Dios. Y creo que con una solvencia brutal cumple con su cometido, ¿no? de explicar estas cosas. Dice así, os leo una cosita y luego ya os explico. Dice así en la página 38. Se agradece lo cortito que es, por lo difícil que resulta. Creo que son 120 páginas, no llega. 119 páginas. Y se agradece por la dificultad de la obra en sí. Pero bueno, dice así. La criatura es más excelente la que peca por libre albedrío que la que no peca solo porque no tiene libre albedrío. En términos más amplios, Agustín afirma que Dios podría crear un universo mejor y más perfecto al permitir el mal que al negarse a hacerlo. Y cita a Agustín. Dice, ni los pecados ni la miseria son necesarios para la perfección del universo. ¿Vale? Pero sí lo son las almas como tales, que tienen el poder de pecar si así lo desean y se vuelven miserables si pecan. Si la miseria persiste después de que sus pecados han sido abolidos, o si había miseria antes de que hubiera pecados, entonces podría ser correcto decir que el orden y el gobierno del universo están en avería. De nuevo, si hubo pecados pero no hubo miseria consecuente, ese orden es igualmente deshonroso por la falta de equidad. Recoge el testigo Plantinga y dice, Agustín trata de decirnos cuál es la razón de Dios para permitir el mal. En el fondo, y aquí a Plantinga se permite traducir de alguna manera o explicar a Agustín, dice, en el fondo, dice, es que Dios puede crear un universo más perfecto permitiendo el mal. Un universo de primera categoría requiere la existencia de agentes libres, racionales y morales, y algunas de las criaturas libres que él creó se equivocaron. Pero el universo con las criaturas libres que contiene y el mal que cometen es mejor de lo que hubiera sido si no contuviera ni las criaturas libres ni este mal. Y en las páginas siguientes de la 41 dice, ahora Dios puede crear criaturas libres, pero no puede causar o determinar que hagan solo lo que es correcto, porque si lo hace, entonces no son significativamente libres después de todo. No hacen lo que es correcto libremente. Por lo tanto, para crear criaturas capaces de hacer el bien moral, debe crear criaturas capaces de hacer el mal moral.
y no puede dar a estas criaturas la libertad de hacer el mal y al mismo tiempo impedirles que lo hagan. Yo cuando leí esto me acordé de la película, creo que se llamaba Increíble pero cierto. Creo que sí, que era increíble pero cierto. Y en la película es una especie de fantasía distópica, ¿no? Donde en el mundo no se puede mentir. Y no es que se castigue, es que los seres humanos del mundo de la película directamente no tienen eso en su genética. O sea, todos los seres humanos de la película no saben decir mentiras. De hecho, no existe ni la palabra mentira porque nunca se ha dicho en la historia de la humanidad una mentira en la película. Espero haberme explicado. O sea, ahí todo el mundo dice la verdad. Yo cuando leí esto y cuando volví a ver la película pensé, claro, es que solo existe el concepto de verdad si existe también el concepto de mentira o de lo falso. Si todo el mundo dice la verdad, ¿qué es en sí la verdad? Si la verdad tiene algún valor y entendemos que tiene categoría de verdad el hecho de decir que decir la verdad es mejor moralmente que no decirla, es porque existe la posibilidad de no decirla. O sea, existe la posibilidad de mentir o de decir algo que es no cierto o decir algo que es falso. Entonces, el bien moral, hacer el bien, solo vale algo si se puede elegir hacer el mal, si existe el mal. Y esto es algo que creo que es fácil de entender, pero que de alguna forma nos resistimos porque creo que en el fondo tenemos un problema grave con nuestra libertad. Queremos ser muy libres, decimos que queremos esa libertad, pero luego nos manejamos, a mi entender, muy mal con ella y nos estamos peleando y estamos peleados con esa libertad. Si manejásemos mejor esa libertad y aceptásemos la responsabilidad del libre albedrío, no nos lamentaríamos de ciertas decisiones, de ciertas acciones. Las tomaríamos como algo que hemos decidido hacer y asumiríamos las consecuencias y las responsabilidades. Pero de alguna manera no lo queremos. Y yo creo que con el mal pasa algo exactamente igual. Nos peleamos con Dios porque en el mundo hay personas que hacen el mal, pero también queremos la libertad. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Queremos la libertad solo para las buenas personas y la no libertad para las malas personas? Es ese el tipo de mundo que nosotros crearíamos, que me vais a permitir que os diga que hay que ser muy atrevidos para pensar que uno mismo podría crear un mundo más perfecto que el que es capaz de crear el mismísimo Dios, que en el caso de que exista, pues su mente y su poder está pues a eones del nuestro, ¿no? De alguna manera creo que no sabemos exactamente lo que le estamos pidiendo a Dios o lo que le estamos pidiendo a la vida. Que no se dé el mal. Pues para que no se dé el mal, pues también nos tenemos que cargar el bien. Porque si no hubiese la posibilidad de hacer el mal, al bien lo llamaríamos de otra manera. Sería lo normal. Igual que si no se pudiese mentir, a la verdad habría que llamarla de otra forma. No, sería pues lo normal. Decir cosas normales. O sea, decir la verdad porque la mentira no existe en ese caso. Creo que hay que ser más maduros espiritualmente. Hay que ser más consecuentes con lo que se pide. Y si queremos ser libres y que incluso que Dios permanezca lo suficientemente escondido como para que yo pueda decidir vivir la vida como me dé la gana, en muchos casos fuera de Dios, pues tengo que aceptar las consecuencias de eso. Tengo que aceptar las consecuencias no solo de mi libertad, sino de la libertad en el mundo y en las personas. Y esto creo que es lo que tendríamos que asumir y tendríamos que aceptar como parte intrínseca de la vida. ¿Queremos libertad? Pues estas son las consecuencias y estas son nuestras responsabilidades. Nada más, espero que os ayude y si queréis que hable más sobre este tema que da para muchísimo, pues aquí estaré. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.